Si ya no vivimos en tribus, ¿por qué seguimos queriendo pertenecer a ellas? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Será que el ser humano nunca dejó de ser tribal? Si ya no usamos ni pieles ni vivimos en el bosque, ¿por qué seguimos buscando símbolos? ¿Para qué servía realmente las máscaras? ¿Eran solo arte o era algo más profundo? En este video te conversaré de cómo tu identidad no es rara ni nueva. Profundizaremos en lo tradicional y contrastaremos con lo moderno. El ser humano nació en tribus. Hoy vivimos en ciudades. Tenemos equipos de fútbol, tenemos otakus, gamers, pokémones, punkis, raperos, reggaetoneros, rockeros, metaleros, trappers, skaters, bikers, hipsters, vloggers, emos, góticos, geeks, nerds, cosplayers, k-popers, aesthetic, streamers, tiktokers, veganos, tatuados, barberos, indie, freestyles, skinkers y un sinfín de tribus urbanas. ¿Será que nacimos queriendo pertenecer al grupo? Nuestros ancestros lo sabían bien, sabían generar identidad, sabían crear un misticismo de nuestras raíces. La naturaleza estaba presente en rituales de llamado a los espíritus del bosque, nuestros animales. Muchas culturas entendían el poder de estas tradiciones y si miramos bien, el contraste con la modernidad sigue siendo lo mismo, la búsqueda del significado en medio de la selva de cemento. Lo que antes eran rituales, hoy son quedadas, risas y dudas. Pero vayamos atrás, muy atrás, antes de los imperios, antes de las religiones organizadas. El mundo primitivo ya pintaba animales en las cuevas, ya imitaba sus movimientos, ya los observaba como maestros. El animal no era inferior, era la guía, era el símbolo de fuerza, velocidad, astucia, fertilidad y muerte. Aquellos pasaban horas observándolos, porque querían cazarlos. Imitaban sus movimientos para saber dónde se escondían. Imitaban sus ruidos para atraerlos. Todo tiene un significado. Luego aparecen las máscaras. No eran disfraces, eran objetos sagrados. Al fabricarlas, se creaba algo que permitía al portador dejar de ser individuo y convertirse en espíritu, en ancestro, en animal. Se usaban en iniciaciones, ritos de fertilidad, ceremonias de curación, despedida de los muertos. Eran herramientas para comunicarse con el reino invisible. Se utilizaba madera, pieles, barros, fibras vegetales, plumas y paja. Cada material hablaba del territorio, cada diseño tenía intención. En muchas culturas antiguas, en Sudamérica por ejemplo, máscaras ceremoniales y figuras zoomorfas acompañaban rituales vinculados a espíritus animales y conexiones con la tierra. El cuerpo pintado, la máscara, las danzas, era el lenguaje sagrado, era comunicación universal. Visto desde afuera, ponerse una máscara era aumentar presencia, respeto, fuerza colectiva, era elevar el potencial físico. Encarnar un animal imponente, se hacía escondida, solo miraban los precisos. La máscara no era simple accesorio, era poder. El cuerpo dejaba de ser solo humano y pasaba a representar algo más grande, más fuerte, más temido. La mirada externa reconocía porque emanaba respeto. Hoy la mirada es más crítica, muchas veces genera cuestionamiento, burla o análisis. Se hace en público, se graba, se comparte. Ya no es solo para los precisos, sino que para cualquiera que quiera ver. Antes la máscara elevaba el potencial físico y simbólico frente a la comunidad. Hoy la máscara expone identidad frente a la sociedad. El ser humano necesita pertenencia, necesita reconocimiento. Desde la psicología social sabemos que la identidad se construye en grupo. Cuando el grupo desaparece, el individuo busca nuevos símbolos para no fragmentarse. Es por eso que les presento tribus modernas, el animal que nunca dejamos de ser. Antiplano andino. En Oruro, Bolivia, la diablada sigue desfilando con máscaras enormes que representan demonios, pecados, ángeles y fuerzas del bien y el mal. No son disfraces, son herencia precolonial que fue reinterpretada con el tiempo. Pero ya llegaremos a ese punto. En la Amazonía, Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Guyana, muchos pueblos indígenas utilizaban y siguen utilizando máscaras en ceremonias vinculadas a espíritus del bosque y animales protectores. No es solo cosa del pasado, son culturas vivas. Norte argentino estaban los Chane, un pueblo alfarero que hacían máscaras de arcilla y conmemoraban sus tradiciones.
En México, las máscaras formaban parte esencial de múltiples tradiciones vivas. En danzas como la de los tlacololeros en Guerrero, los parachicos en Chiapas o los tastoanes en Jalisco, las máscaras representaban animales, ancianos o figuras híbridas que simbolizaban fuerzas de la naturaleza, resistencia indígena y procesos de evangelización forzada. En la cultura maya y mexica existieron máscaras ceremoniales elaboradas en jade, obsidiana, turquesa, asociadas a deidades, rituales funerarios y al poder político. No eran simples adornos, eran objetos sagrados que permitían encarnar al dios, al espíritu o al antepasado frente a la comunidad. En América del Norte, las tribus de la costa del noroeste tallaban máscaras de madera complejas usadas en ceremonias de curación y representaciones dramáticas, donde el danzante literalmente se transformaba ante la comunidad. Las máscaras pueblo representaban espíritus, eran tratadas con enorme reverencia en los bosques orientales, servían para exorcizar energías negativas. Iroquois y cherokees utilizaban máscaras de búfalo y figuras animales en danzas relacionadas con la caza, la sanación y el equilibrio, después de la muerte de un miembro del clan. África Occidental también las tenía. Las máscaras talladas en ébano representaban antílopes, aves y seres híbridos. Sus rasgos elongados y estilizados no eran casuales, eran rituales de paso. El danzante dejaba de ser hombre para encarnar espíritu protector o ancestro. En Papúa Nueva Guinea, los Asaro Mudnem creaban máscaras de barro blanco con rasgos exagerados, decorados con dientes de cerdo y conchas. Representaban espíritus de guerra míticos. En otras religiones se construían máscaras gigantes llamadas ehebe, de hasta 6 metros de altura, hechas con madera de palma y tela de corteza. Cuando emergían de las casas ceremoniales, protegían al clan. Eran presencias imponentes, mitad humano, mitad animal. En Japón, el simbolismo tomó forma distinta, pero esencia similar. El famoso kitsune, el zorro mensajero del dios Inari, protector de las cosechas, el tanuki, el tejón que se transforma, el kappa, guardián de los cultivos. Las máscaras en festivales de verano no eran solo tradición, eran recordatorios de que el mundo espiritual convivía con el humano. En España sobreviven figuras como los cigarrones, los zarramacos, los jarramplas, personajes enmascarados que representan caos, renovación, cambio del ciclo. Incluso hasta en el antiguo Egipto, los faraones utilizaban máscaras funerarias como las de Tutankamón, oro, piedras preciosas. No era estética simple, era eternidad. El faraón no era solo hombre, era Dios, era la máscara que aseguraba su identidad en el más allá. Muchos de estos pueblos, entre rituales, monstruos y creencias, hacen y hacían verdaderos espectáculos paralelos a la realidad. Era su tradición, no tenían miedo. Las guerras o dictaduras han logrado callar estas tradiciones. Muchos pueblos se adaptaron y sus rituales cambiaron de nombre, pero el significado sigue siendo el mismo. Y luego avanzamos con el tiempo. La modernidad llega, las ciudades crecen, las tribus desaparecen aparentemente, pero algo no desaparece. En 1907, Baden-Powell, un militar británico, observó que muchos jóvenes carecían de propósito, disciplina y sentido de comunidad, y propuso algo que parecía simple, pero era profundo: volver al bosque, organizarse en patrullas con nombres de animales, águilas, zorros o panteras, asumir símbolos, promesas e insignias que marcaban etapas de crecimiento. Es decir, el escultismo aparece en un momento donde las tribus tradicionales ya no existen como estructuras sociales, pero la necesidad de pertenecer e identificarse con un grupo y de construir significado a través de símbolos sigue intacto. Cambió el contexto, pero no cambió la esencia humana. Es una organización que rescata símbolos, etapas, insignias, promesas. Hoy en día, guía y scout siguen siendo animales como representación de progreso y aprendizaje, donde cada patrulla adopta el nombre y carácter del animal. El joven atraviesa fases, obtiene identidad y pertenece a una hermandad. ¿No les suena familiar? Entonces, volvamos a la pregunta. Si ya no vivimos en tribus, ¿por qué seguimos queriendo pertenecer a ellas? Quizás porque la máscara nunca fue solo un objeto cultural, fue una necesidad psicológica, fue una forma de expresar lo que sentimos por dentro. Y aquí viene algo más interesante. Hoy existen personas que se identifican profundamente como un animal, no como disfraz, sino como una identidad interna. Se llaman Therians.
El término comenzó a tomar forma en comunidades de internet a finales de los años 90 y principios de los 2000, cuando foros digitales reunieron a personas que describían sentirse vinculadas a un nivel interno o espiritual a un animal en específico. No nació en una tribu ancestral, nació en plena era digital, 2026. Esto ya no ocurre alrededor de una fogata, ocurre en TikTok. Algunos practican lo que se llama shifting o phantom shift, donde dicen sentir comportamientos o sensaciones asociadas a su animal. Otros graban videos saltando e imitando movimientos de zorros o lobos, corriendo en 4 patas, en parques, practicando lo que llaman quadrobics. Hay quienes incluso ladran, maullan o intentan reproducir gestos corporales propios de su animal. Algunos hacen tutoriales de máscaras, de orejas, de colas artificiales. Otros enseñan cómo conectar con su lado animal como parte de una performance o expresión simbólica. Sí, todo esto ocurre en redes, con filtros, con hashtag, con música de fondo. Pero si lo miramos con calma, no es tan nuevo, porque desde pequeños que jugábamos a ser leones, a ser tigres, a ser dragones, rugíamos, corríamos, nos creíamos águilas, serpientes, lobos, queríamos sentir lo que sería volar, cazar, ser fuertes, ser libres. El humano ama a los animales, ama a los gatitos, ama a los zorritos, los capibaras, y eso es bonito. El amor es una expresión del corazón. Tal vez lo que estamos viendo no es locura colectiva, tal vez es una versión moderna exagerada, digitalizada de algo muy antiguo. Muchos quieren sentir la experiencia de encarnar un pájaro, una serpiente, un caballo, y quizás esa necesidad no nace en TikTok, nace en la infancia, nace en la imaginación, nace en algo profundo. Por eso, antes de juzgar, yo solo veo una manada de cachorritos tiernos, buscando identidad, buscando pertenecer, buscando expresar algo que no siempre saben explicar con palabras, porque el ser humano nació en tribus y tal vez nunca dejamos de jugar a ser animales. La pregunta no es si está bien o está mal, la pregunta es, ¿qué parte de ti quiso rugir alguna vez? ¿Es una moda? ¿Es una búsqueda de identidad? ¿O es la misma necesidad que empujaban nuestros antepasados a ponerse una máscara de lobo, búfalo o antílope? La pregunta nunca fue por qué usaban máscaras, tal vez la pregunta es por qué seguimos necesitándolas. Y esta pregunta es para ti, querido espectador. Si tuvieras que elegir una máscara, ¿cuál sería? Déjalo en los comentarios para ver qué es lo que te nace, para que veas que cualquiera puede tener unas ganas de ser algo. Yo mañana voy a amanecer siendo un lápiz y la siguiente semana voy a amanecer siendo una cebolla y así nos vamos a ir, porque cada quien es libre de ser lo que quiera, ¿cachai? Yo mañana voy a amanecer siendo un sombrero, un objeto. Es broma, pero yo tengo una teoría. Quizás simplemente nos refugiamos tras una máscara para ocultarnos de la realidad. La verdad es que a veces la realidad se siente como una tormenta de ideas ajenas, exceso de información, eventos constantes, velocidad, estímulos vacíos, vínculos cada vez más frágiles. Los estudios hablan de aislamiento creciente. Tal vez cubrirse no sea huir, tal vez sea regular, sea filtrar, protegerse. Yo creo que es sano desprenderse de aquello que no nos pertenece, de lo impuesto o de lo externo. No podemos cambiar el mundo entero, pero sí lo que está a nuestro alcance. No creo que sea una simple escapatoria al complejísimo mundo humano, y no creo que esté mal cubrirse el rostro. En plena era tecnológica, con cámaras de reconocimiento facial y exposición permanente, tal vez sea una buena forma de equilibrar la balanza. Y les quiero proponer una idea. Ya que todo este movimiento se está haciendo tan famoso, ¿qué tal si entre todos nos juntamos y recaudamos fondos para ayudar a aquellos animales que están en la calle? Todos sabemos que los animales viven junto a nosotros y que tampoco han sabido acostumbrarse muy bien a las ciudades. Por eso, nosotros tenemos que dar ese grano de ayuda. En Latinoamérica está lleno de animales callejeros que necesitan un hogar, necesitan una casa, necesitan una familia. Si realmente amamos a los animales, también conectemos con ellos y también seamos empáticos. Tenemos las capacidades para vestirnos así y tenemos las capacidades para poder hacer las cosas y hacerlas viral. ¿Por qué no hacemos viral también que se normalice cuidar a un perrito de la calle? Que se normalice que puedan ayudarlos cuando sean atropellados, que se normalice recaudar fondos para poder ayudarlos, y que también sea así con las personas. Dejo este video para quienes quieran conectar a un nivel más profundo conmigo y podamos hablar sobre estos temas y llegar a alguna solución.
Si alguien tiene alguna otra solución, déjenlo en los comentarios, pero yo tengo una idea que es para poder recaudar fondos, así que quien quiera ayudarme o participar, hábleme al privado.